Buenos días. Vamos a entrar en temas de estructuras que habíamos conversado en su momento y como les dije en una primera opción, una versión ahí de prueba, lo que vamos a estar tratando a lo largo del semestre en esencia está montado en un método para resolver nuestras estructuras, por supuesto, isostáticas, digamos que ya eso es pan comido para ustedes, pero vamos a irnos apuntando hacia las estructuras, por supuesto, hiperestáticas, de las que algo han visto también, pero digamos que el método que vamos a tratar en este curso es el método de las fuerzas, que llama también métodos de las flexibilidades. Y para ellos necesitamos, digamos, repasar algunas cositas básicas de manera de estar bien preparados justamente como todo lo que es la base para poder entrar al método, ¿no? El principio, como les pongo aquí en la lámina, el principio se basa en el trabajo, perdón, el método de las fuerzas se basa en el principio de equilibrio entre el trabajo realizado por las fuerzas externas y las fuerzas y en contraposición a las fuerzas internas que se desarrollan en la estructura. Vamos a hacer, como casi todas las cosas que creo que han hecho antes, una superposición de sistemas en los que digamos que podemos evaluar una estructura con una carga externa P y si esa misma estructura aparte la calculamos con un sistema de cargas Q, si posteriormente tenemos el mismo sistema simultáneamente con las cargas P y las cargas Q, entonces bueno, si tenemos resueltos los dos sistemas por separado, simplemente podemos sumarlos y tenemos los resultados del sistema. Eso se refiere a lo de la superposición. Y una característica del método de las fuerzas es que en principio necesitamos trabajarlo sobre modelos isostáticos. Eso, aunque suene contradictorio a la hora de los sistemas hiperestáticos, lo que está de fondo allí es que vamos a hacer, digamos, eliminar todo lo que son las redundantes, las restricciones redundantes en términos de apoyo que pueda tener una estructura hiperestática hasta llevarla a isostática, pero también sabemos que esas restricciones hacen que algunos desplazamientos sean cero. Y digamos, esa va a ser como nuestra ecuación adicional que va a complementar nuestras ecuaciones normales de estática, de sumatorias de fuerzas igual a cero y la de sumatoria de momentos también iguales a cero. Y entonces, bueno, en ese sentido es que, digamos, de fondo, a final de cuentas, tenemos justamente es donde se traduce cuál es la necesidad de saber determinar modelos isostáticos. En esta laminita les estoy indicando efectivamente esto, ¿no? ¿Qué necesitamos como base? En primer lugar, destrezas y las técnicas asociadas para poder identificar modelos isostáticos y poder identificar cuando tenemos, como puse por aquí, redundantes que transforman ese modelo isostático en un modelo hiperestático. Con eso entonces debemos saber plantear adicionalmente nuestro sistema isostático que tendría sus cargas externas que se planteen en nuestro ejercicio y las redundantes que estamos, digamos, aislando. También vamos a necesitar hacer unos sistemas con cada una de esas redundantes. Ese sería un paso que entonces va previo a la determinación del método. Vamos a necesitar entonces también, en tercer punto que está allí, técnica y destreza para resolver la estática en términos de trabajo, puse aquí de trabajo real y trabajo virtual, poco pensando el trabajo que hacen las cargas reales, y lo otro es algo que vamos a llamar descarga virtual, que va a estar como en una especie de sustitución de las redundantes que estamos quitando. Todo esto que estoy diciendo suena un poco enredado quizás, pero porque no estamos viendo una imagen en particular, pero en lo que hagamos algún ejercicio se van a dar cuenta que la cosa es muy, muy sencilla de seguirle su lógica.
Hechos los planteamientos de los sistemas isostáticos, bien para las cargas reales y para las cargas virtuales que vamos a tener que manejar, vamos a tener que en cada caso hacer unos cálculos de unos desplazamientos. También en este caso puse aquí virtuales, pero también para el caso real. Y luego van a entender de qué se trata esto. Con todo eso vamos a tener que entonces hacer plantear unas ecuaciones y puse aquí algo de compatibilidad porque si bien decimos que a una estructura hiperestática le vamos a estar identificando redundantes, quitándolas para hacer el cálculo original, esa quitada es, digamos, parte del procedimiento como tal, pero a final de cuentas tenemos que considerarlo y esa consideración es justamente a través de tener unas ecuaciones donde hagamos compatible lo isostático con el modelo real. Para hacer eso se nos van a presentar algunas incógnitas que son unas fuerzas que efectivamente tendrían que estar en esas redundantes de manera de hacer compatible la quitada de las restricciones con ese desplazamiento que estamos ahora permitiendo y que sabemos que como quitamos la restricción, la realidad es que ese desplazamiento debe ser cero. Y haciendo eso, lo que vamos a obtener justamente son estas incógnitas que serían las fuerzas redundantes en esos apoyos. Y con eso ya nuestro sistema estaría resuelto. Dicho así suena quizás un tanto fácil. Bueno, el tema de la isoestaticidad, entonces, ahora, digamos, tiene que ver eh, con los grados de libertad. Eh, una de las cosas es que en principio nosotros, digamos, la física, lo que tenemos en nuestro entorno, son medios continuos. Digamos, una viga lo vemos así como una pieza, pero al final ella está, digamos, la podemos discretizar de varias maneras, como, como un único elemento o como múltiples elementos, como está en el segundo dibujo. Cuando hablamos de grados de libertad y vemos una única pieza así rígida, podemos decir, bueno, si no hay restricciones, si no tenemos apoyo, sino que simplemente la tenemos en el espacio, la viga puede tener desplazamientos en X, en Y o en Z, e independientemente eh, perdón, dado que no tenemos ninguna restricción. Pero a la vez que podemos tener desplazamientos en X, en Y o en Z, también el elemento puede rotar en torno al eje X, en torno al eje Y o en torno al eje Z. Eso cuando estamos hablando de 3 dimensiones. Si hablamos de 2 dimensiones, entonces podemos decir que digamos que nuestro plano sea el XY, entonces podemos tener desplazamiento en ese plano XY, en el plano XY que pudiese ser algo de desplazamiento en el sentido X, algo de desplazamiento en el sentido Y, y rotación en el plano XY, que sería lo que llamamos rotación en torno al eje Z en ese caso. ¿Okay? Entonces, un elemento así tendría, si estamos en el plano, tendríamos 3 grados de libertad. Si lo discretizamos de esta manera, entonces cada uno de esos componentes, de esos cubitos que tenemos acá, digamos que en principio tendría esos mismos 3 grados de libertad. Si consideramos que digamos, en el primer elemento les decía, obvié un tema que es la rigidez del elemento. Si este elemento es infinitamente rígido, digamos que si hay solamente desplazamiento en el eje X, lo que se desplace en un extremo digamos, este extremo del elemento va a ser lo mismo que se desplace este extremo del elemento. Eso partiendo de que no haya rotación. Si acaso, si ahora consideramos que el elemento es flexible, entonces, bueno, podemos mantener fijo, digamos, sin mover un extremo y pudiésemos alargar, mover el otro extremo y entonces tendríamos una diferencia de longitud y este extremo ya no se desplazaría igual al extremo izquierdo. Si ese caso lo traemos para acá, entonces efectivamente en cada cubito, digamos, el extremo derecho se puede mover diferente a lo que se mueve el extremo izquierdo, condicionado por las, digamos, leyes que estemos
considerando allí el tema de elasticidad, módulo de elasticidad o módulo de Young, y el módulo de Poisson, que sería, digamos, lo que haría los desplazamientos que serían provocados en principio por corte. El hecho es que en este caso podemos decir, bueno, lo que se mueva de este extremo puede ser distinto de este. Y tendríamos entonces, diríamos ahí, bueno, grados de libertad serían distintos, porque aquí se mueve una cosa, aquí otra. Si lo discretizamos de esta manera, cada cúbito va a tener sus respectivos grados de libertad, considerando lo elástico. Pero si lo consideramos que todos los elementos son rígidos, nuevamente los grados de libertad se ven reducidos a lo mismo que el primer ejemplo. 3 grados de libertad para el caso, perdón, 6 grados de libertad para el caso de 3 dimensiones y 3 grados de libertad para el caso de 2 dimensiones. Entonces, en principio, en nuestro mundo real, donde los medios son continuos, una viga que es elástica tiene infinitos grados de libertad. Y aun cuando, digamos que empotremos un extremo, como el resto pudiera moverse, partiendo nuevamente de que tenemos elasticidad, entonces tendríamos infinitos grados de libertad. La gracia es que para nuestros cálculos necesitamos, y siempre ustedes lo han hecho, discretizar su modelo. Nuestro modelo discreto normalmente tomamos una viga completa, una columna completa, hacemos la discretización en la medida de tener eso, de vigas y columnas, y digamos los nodos son los puntos, digamos, que separan a esos elementos discretos. Entonces, entran a jugar ahí rol lo que son los vínculos entre los distintos elementos discretos que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un par de ejemplos de algunas estructuras y vamos a hacer una diferenciación que nos va a servir mucho a los efectos de justamente evaluar nuestros grados de libertad. ¿Okay? Eso se refiere al hablar de cadenas abiertas y cadenas cerradas. Esta que está aquí es una cadena abierta. La gracia es que ningún nodo cierra en sí mismo. O sea, no tenemos, como el caso de aquí, que tenemos, digamos, esto de aquí, digamos, podemos irnos por la estructura y llegar nuevamente a un nodo inicial. Podemos hacerlo en este triángulo que tenemos aquí, podemos hacerlo en este de aquí, podemos hacerlo en este de aquí, podemos hacerlo en este de acá, en este de acá, y de hecho podemos hacer todo un recorrido por acá y regresar al mismo nodo inicial. Con que simplemente tengamos un solo triángulo ya allí adentro, o triángulo o figura de cualquier tipo de polígono, ya que podamos regresar a un mismo nodo, ya hablamos de una estructura cerrada. En este caso, no por ningún camino que no sea devolviéndonos sobre la misma estructura, regresamos a un mismo punto. En una lámina que vamos en principio a manejarnos con lo que son cadenas abiertas, que son más sencillas, y las cadenas cerradas tienen otra cosita que hay que ver adicional allí para saber si efectivamente son isostáticas o hiperestáticas. Evidentemente aquí, no, de hecho aquí no hay nada evidente. Ok, en cuanto a las restricciones. Los vínculos, en principio, ya ustedes conocen la mayoría y espero que todos. Aquí tenemos un elemento empotrado, aquí tenemos un elemento articulado a tierra, aquí tenemos un elemento que tiene, digamos, a diferencia del empotrado, estamos eliminando la restricción de desplazamiento horizontal, por eso ponemos esta flecha aquí en verde, esta es una posibilidad de desplazamiento que dado por este nodo. Aquí tenemos, digamos, una combinación de estos dos, donde estamos eliminando también el momento.
Y aquí tenemos un patín con articulación, entonces ambas barras pueden tener rotación en torno a este centro que tenemos por aquí. Muy parecido a este, con la diferencia de que aquí no hay posibilidad de traslación. Aquí estoy mostrando un solo nodo. Aquí hay otra forma en que lo dibujan en otra publicación. Esto que tenemos aquí es el equivalente a esto que tenemos por acá. Este que tenemos por aquí es exactamente lo mismo, solo que no le ponen ya la ruedita. Y este elemento por aquí, perdón, viene a ser lo mismo. O sea, esto es simplemente indicativo de que no hay posibilidad de rotación, pero esto se asume como que no tiene su dimensión es cero. Solamente es como para indicar el movimiento. Al igual que aquí, uno no está considerando que aquí hay unas rueditas de un cierto diámetro y un bloquecito de un cierto diámetro. Esto es absolutamente todo dimensiones cero. Solamente es para indicar la restricción. Lo mismo se ve por acá, sea cual sea nuestra estructura. Entonces aquí nos muestra una articulación, es lo mismo que tenemos por acá. Apoyo, apoyo fijo que llaman aquí, que a final de cuentas, bueno, fíjense que de hecho aquí no sé si quieren representar esto o quieren representar esto, ¿no? Hay que ver el contexto, qué es lo que están planteándose. Aquí habla de apoyo fijo, bueno, es esto mismo. Y aquí, si bien no están, la idea es también que es un apoyo fijo. De hecho, se ve aquí como un triangulito que impide los desplazamientos tanto horizontales como verticales de este punto A, pero se está permitiendo la rotación del punto A. O sea que a final de cuentas pareciera que todo esto es lo mismo. Y esto que está aquí tiene una connotación un poquito diferente, porque si consideramos que efectivamente esto no tiene, son dimensiones cero, estas longitudes de estas pequeñas bielas que están aquí, lo que está mostrando es un punto hacia donde converge esto, que es lo que vamos a hablar después de lo que llamaremos un centro de rotación, centro instantáneo de rotación. Aunque el instantáneo tiene sentido como que de tiempo, para efectos nuestros ese instantáneo más bien lo que va apuntado es a que es de muy pequeña dimensión. ¿Okay? Me refiero a eso que para nuestras estructuras, eh, nosotros vamos a evaluar la posibilidad de desplazamientos extremadamente pequeños, infinitesimales, en donde, por ejemplo, si esta barra que está aquí pudiese el mecanismo permite, o todo el sistema pudiese que esto fuese un mecanismo y esto se mueva, y vemos solamente esta articulación de acá, en principio uno diría que esta barra puede rotar en torno a este extremo, a esta articulación o este apoyo fijo, ¿no? Y eso implicaría que este punto tendría que subir o bajar, porque si esto rota, siendo este su centro, esto haría una especie de círculo. Pero para efectos nuestros, en toda la materia y de hecho en todas las materias de estructura, en este punto no estaría describiendo un arco de círculo, sino la tangente. Se estaría moviendo sobre la tangente a ese arco y se movería de manera recta un pedacito. Cuando digo recto es porque la tangente de este ángulo que estuviese moviendo, tangente por este radio, daría ese desplazamiento. Y estaríamos diciendo, asemejando la tangente de este ángulo multiplicado por la longitud a simplemente la longitud por el ángulo y no por su tangente. Entonces, en definitiva, son rotaciones tan pequeñas en las que igualamos la tangente del ángulo al propio ángulo. ¿Ok? Bueno, dicho eso, eh, vamos a hablar de un poco de cadenas abiertas y lo mismo de grados de libertad. Disculpe que tenemos 3 nuevos. Okay. Les repito que en la medida que quieran hacer alguna intervención, háganla. Okay. Bueno, aquí estamos repitiendo nuestra ilustración de las distintas restricciones, como lo estaremos utilizando. Llevamos media hora en esto.
Ok, en un momento.